Sí, Marcelo. Buenas noches, Lick, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Disculpe, bien. Disculpe sobre lo de la prueba hoy, ¿verdad? Fíjese que se las voy a dejar para el día de mañana, Ah, ok. porque No hay problema. voy a terminar un poquito tarde y tengo que ver otro asunto acá. No se preocupe. Entonces, lo que voy a hacer a través de los coordinadores, ahí voy a hacer llegarle un link para que usted lo jale o usted les escribe a ellos su número para que se lo manden directo, porque eso es solo usted. Y Sí. Gracias. en un rato lo hace y me lo reenvía hoy, pero sí tengo presente, es uno de esta sección y es uno de la otra. Bueno, jóvenes, ¿trabajaron la parte que les pedí de la hoja o hicieron lectura de la parte de la hoja de la unidad 3 que estamos trabajando? Los conceptos que tenían que ver. Lectura, licenciado. Lectura hicieron, muy bien. Entonces vean, pues, la lectura que ustedes hicieron, van a traducirla. Ustedes tenían que agarrar lectura a partir de... permítanme, ahorita le digo. Cabal, las cuentas nacionales, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esa parte van a sacar ustedes las definiciones. Yo voy a explicar rapidito lo que es la política económica y vamos a comenzar a ver la unidad 4. Porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, esa parte les va a quedar para completar la hoja 3, ir poniendo las definiciones, ¿verdad? En la misma estructura que viene lo inicial que se les dio de esa hoja. Entonces, vean, lo que necesito primero es, quiero que alguien me escriba a Telegram, porque fíjense que la unidad 4, tengo los audios, pero no lo puedo descargar en el chat porque son muy pesados, ¿verdad? Son 2. Entonces lo que necesito es que alguien me escriba por Telegram y yo se lo hago llegar ahí para que después ahí se los reenvíen a ustedes, ahí tengan ustedes ese material. Y les voy a mandar de una vez, les voy a enviar lo tengo también en un resumen ahí, un resumen de la clase, más
el audio que les voy a mandar. Entonces, aquí estamos. Vean. Necesito enviar que alguien me escriba en Telegram. Necesito enviar. Voy a terminar lo que es la... sí, Bárbara. Si quiere, puedo escribirle yo en Telegram, licenciado. Sí, y yo le voy a hacer llegar a usted unos audios, que eso es parte ya de la unidad 4. ¿Sí? Ya le escribí también. Ah, ya. Ah, perfecto. Sí, pero gracias. igual también puede apoyar Bárbara. Me gusta que sean diligentes, ¿oye? Aquí está. Ahorita lo voy a enviar de una vez. Vamos a ver. Banco de Guatemala. Ahí le llegaron, ¿verdad? Sí, Son dos. Es más, se los voy a mandar separados mejor para... Ya sé qué voy a hacer aquí. Permítame un segundo. Primero le voy a enviar uno. Mejor se los voy a enviar separados. Ahí está el primero. Luego le voy a enviar... Mejor si lo enviamos, ahí se los mandé, ahí están pegados y están separados. Es las mismas, son dos, ¿eh? Está bien, Lick. Luego voy a enviar de una vez la unidad 4. Vamos a ver. Ya llegó por ahí, ¿verdad? Sí, Lick también. Vale. Entonces, primero explicamos rapidito lo que es la política económica. Luego mandamos ese material y vamos a comenzar a ver ya la primera parte de la unidad 4. ¿Les parece? Muy bien, Lick. Y recordándose que la continuación de la hoja número 3, ustedes tienen que terminar sacando el título, o sea, el concepto, y hacen su definición de cada uno. No vayan a entrar a ver números y todo eso, que eso no es el objetivo. Bien, cuando hablamos nosotros de política económica, pues como la práctica lo dice, es el campo económico donde se va a intervenir. Para ser más preciso, una política pública es un sistema de decisiones y acciones que toma el Estado en cualquier esfera de la sociedad. Es decir, una política pública es un instrumento de intervención que el Estado utiliza cuando tiene que hacer un ajuste sobre el problema que está afectando a la sociedad, por un lado. Por otro lado, ya hablando propiamente de lo que es política económica, pues es la intervención que se da en el quehacer económico de una nación. O sea, esta definición es cuando el Estado necesita alcanzar a través de sus objetivos trazados las metas correspondientes. ¿Qué campo económico puede intervenir el Estado a través de una política económica? En todo el sistema económico como tal, ¿verdad? Todo lo que conlleva. Hay ahí algunas definiciones como la de Rossetti, la de Pinto y la de Locke, pero en términos generales vamos a entenderla como la intervención. Es el instrumento que utiliza el Estado para intervenir
en cualquier actividad económica para hacer una corrección o un ajuste correspondiente, ¿sí? Al problema que suscita ahí, en esa parte. Hay diversas formas de explicar la política económica. Existen algunas corrientes que la orientan, como la liberal, la clásica, la neoclásica, la neoliberal, la keynesiana incluso, que es una de las que más adelante en el ciclo económico, ahí yo les voy a explicar algunas cuestiones. Aquí el punto es que la política económica, existen políticas de corto, mediano y largo plazo. ¿En dónde se sitúan estas? Se diferencian por el tiempo que tienen de ejecución o de aplicación como tal. Por ejemplo, dentro de las políticas de corto plazo son tres: la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Cuando hablamos nosotros de la política fiscal, estamos hablando nosotros de todo aquello que tenga que ver con el gasto público, todo aquello que tenga que ver con la estructura impositiva, el manejo del presupuesto y el financiamiento del déficit como tal. ¿Qué significa esto? Significa que una de las políticas importantes es la política fiscal, porque a través de ella se subvenciona casi el 75%, el presupuesto es el origen, el 75% viene de los impuestos. Y sin una buena política fiscal, muy difícilmente el Estado podría lograr sus metas, incluso su funcionamiento. Y ese es el papel que hace la Superintendencia de Administración. El Estado le delega a la Superintendencia de Administración Tributaria y hacer el cobro respectivo de los tributos, porque los tributos sirven para alimentar el presupuesto de Estado, porque en base a la proyección tributaria que se haga, entonces en base a eso se tiene que elaborar un presupuesto de Estado. Incluso el financiamiento del déficit, porque hay momentos en que la política fiscal no se llega a las metas. Hasta este año que sacó, que creo que rebasaron el 12%. Es primera vez que se logra desde los acuerdos de paz, creo yo. Por ahí lo he visto, ustedes lo han visto, salió en las noticias y por ahí se han visto algunas vallas publicitarias, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la política fiscal tiene como fin recaudar dinero a través de impuestos para que el Estado tenga su funcionamiento y pueda dotar de algunos servicios a la sociedad que lo necesita en la medida que se pueda tener cobertura. Se les llama de corto plazo porque estas son medibles en un año. El presupuesto es anual. La política fiscal cada año se tiene que reajustar dependiendo del presupuesto, de lo que vaya a necesitar el Estado para el siguiente año. Por eso son de corto plazo. De la mano va la política monetaria. Bueno, su función principal es velar por el valor de la moneda, los niveles de liquidez que se tengan. Estamos hablando del quetzal, si es Guatemala, de la economía como tal, cómo se encuentra esa economía, ¿va? Las tasas de interés, tiene que ver con las reservas monetarias y el papel de la banca central. ¿Por qué el papel de la banca central? Porque una de las funciones de la banca central es orientar la actividad económica del país. Es el Banco Central el que tiene esa función primordial. Es el que tiene que ver con todo el panorama monetario del país. A eso se refiere la política monetaria en términos generales. Y la política cambiaria, que va orientado a las tasas de cambio, las formas de cambio de divisas. ¿Por qué es una política aparte? Porque va de la mano con la anterior, pero es un poquito más especial, porque recuérdense que esta política va orientada primero al valor de nuestra moneda en relación con otras monedas, ¿sí? Segundo, lo que se persigue es que esta política debe de evitar que nuestra moneda se devalúe. Ahí sí que se mantenga y
y si lo vemos en los últimos 15, 20 años, el quetzal pues se ha mantenido, ¿va? Son pocos los bajones que ha tenido. Por otro lado, esta política cambiaria tiene que comparar el quetzal en relación con la divisa, que para el caso nuestro es el dólar. El tipo de cambio es la relación que la política cambiaria da, los lineamientos necesarios, y los bancos del sistema pues tienen una tasa activa y una tasa pasiva. Más adelante vamos a ver qué es el spread financiero. Y todas estas son evaluadas dentro del término de un año. Es más, la política cambiaria, que aparte de ser una cuestión medible en el término de un año, también se pueden hacer ajustes por diversas formas, liquidez o iliquidez que se pueda tener. En fin, son cosas que de la noche a la mañana pueden cambiar, por eso son medibles en el término de un año, pero eso no implica que se pueda tomar alguna acción. Miren, en el caso de la SAT, cuando la recaudación está más o menos o está bien, lo que hace la SAT es más presencia fiscal, más fiscalización, más auditoría, porque lo que pretende es recuperar lo más que se pueda para que el Estado pueda tener solvencia, solvencia económica para cubrir su presupuesto de Estado. Luego tenemos nosotros las políticas de mediano plazo, que es la comercial, la laboral, aquí, y las políticas de crecimiento económico, que esas son a mediano plazo. La comercial, pues, ¿por qué a mediano plazo? Porque cuando hablamos de comercio, estamos hablando de comercio tanto local como internacional, y acuérdense que el comercio fuera de nuestras fronteras no depende solo de Guatemala, depende de las negociaciones que se puedan ver con los competidores, que se da a través de la Organización Mundial de Comercio, los que manejan precios, todos esos organismos internacionales que intervienen. Entonces se hacen determinados convenios, en el caso del azúcar, que tiene cuotas, el café tiene cuotas, en fin. Entonces eso conlleva a que un país, el caso nuestro, Guatemala, y todos los países del mundo hagan negociaciones con otros países, pero hay regulaciones internacionales que hay que cumplirlas. Entonces estas no son políticas que de un año para otro se puedan cambiar, sino se les llama por eso que son de mediano plazo, porque lleva años, porque hay que hacer negociaciones en los tratados de libre comercio. En fin, esta tiene relación con lo que son las importaciones, las exportaciones. Aquí ya entran las estructuras arancelarias, como el NAUCA, como el RECAUCA. Son un montón de factores que hacen que los recursos externos se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Si hay que liberar la economía o hay que poner ciertas restricciones, darle protección, por ejemplo, al productor local. Tantas cosas, como ustedes saben, importar pollo, importar carne, cuesta, por lo menos de Argentina no se puede, ¿verdad? Por la fiebre aftosa, que eso terminó hace 15 años, pero realmente es por el tema de que lo que se debe de hacer es proteger la producción local. Por otro lado, tenemos la política laboral. Esta política laboral, pues, su ente rector es en el caso de la política comercial, es el Ministerio de Economía. La política laboral, pues, ahí está el Ministerio de Trabajo. ¿Qué hace esto? Esto lo que tiene que ver es cómo generar empleos. Esto lo que tiene que ver es cómo mejorar los niveles de salario, mejorar las condiciones de ingresos de las personas y, lógicamente, hacer que el trabajo haya productividad de trabajo. Al decir es que haya productividad del trabajo, se refiere a que el trabajo fuese un poco o mejor remunerado de lo que se tiene. Han visto ustedes que parte de la política laboral se hacen negociaciones del salario mínimo. Se dio el caso de que querían hacer salarios diferenciados, lo que era el campo y lo que era la ciudad, eso con la finalidad de poder llevar trabajo al interior por la misma falta de oportunidades que se dé. Entonces, ahí es donde está la política laboral también, que no depende solo del Estado propiamente, sino de países inversores, o dar certeza jurídica, un panorama de una mejor seguridad para atraer mucha inversión a un país. Por otro lado,
están las políticas de crecimiento económico. Bueno, ya ustedes ya vieron que aquí lo que se busca es el crecimiento de la producción. Cuando hablamos del crecimiento de la producción, estamos que se mide a través del PIB. El PIB, ya lo vieron ustedes, tomaron lectura, como dijo Allison, que es la producción de bienes y servicios producidos en una economía por el término de un año. Pero ¿qué es lo que se persigue con estas políticas de crecimiento económico? Que el PIB vaya creciendo año con año, porque en la medida que una economía vaya creciendo, que se mide por ese indicador, eso va reflejando que todos los sectores económicos que integran el sistema económico como tal, generen productividad, generen empleo y por consecuencia, pues eso va a generar otros factores, ¿verdad? De ahí se deslinda lo que es la política de desarrollo, que si el crecimiento económico está en auge, si el crecimiento económico es acelerado, si el crecimiento económico es aceptable, supuestamente las economías como las nuestras deberían de crecer de un 4 a un 5%, ¿verdad? Deberían de crecer, pero las mismas condiciones, pues, no lo ha permitido. Los acuerdos de paz quedaron establecidos que el PIB debería llegar a tener un crecimiento del 6%, ¿verdad? Una meta bastante ambiciosa si tomamos en cuenta que no crecemos más del 3.8%, ¿verdad? En buena bonanza. Por otro lado, esto lógicamente nos va a llevar con un buen crecimiento del PIB a una política de desarrollo, que la política de desarrollo aquí no solo es producir, aquí sí hay cambios estructurales, tanto en economía como en la sociedad, y esta es de largo plazo. ¿Por qué? Porque más allá del crecimiento de la producción o económico, como lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de la sociedad, es decir, que exista una mejor distribución de riqueza. Al decir una mejor distribución de riqueza es que dejen de existir, hayan menos pobres y o sea, esos estratos sociales que tanto se habla. Primero, pues, de extrema pobreza pasar a pobreza y de pobreza, pues, pasar a un nivel de vida aceptable, porque hoy ya, antes sí habían divisiones, ¿verdad? Alta, media y baja, hoy solo se habla de rico y pobre y el término medio, pues, es el que se debería de, ya donde un país reduce su pobreza es porque las condiciones sociales deberían de mejorar, es decir, mejores niveles de educación, mejores servicios que el Estado otorga, una sociedad inclusiva donde todos puedan participar en todas las actividades políticas, por ejemplo, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Entonces, el desarrollo es una cuestión, es lo que persiguen todas las sociedades, ¿verdad? Y eso lo podemos reflejar para medirlo, el desarrollo, lo que hace la diferencia entre un país y otro, ¿verdad? Cómo está Canadá, cómo está Estados Unidos, cómo está México, cómo está Guatemala, cómo está Honduras, cómo está El Salvador. O sea, todos los países son desproporcionados, le llamo yo, porque no podemos comparar un país industrializado con un no industrializado, porque algunos, pues, se toman como mercados o donde solo se obtienen materias primas que los países grandes necesitan. Entonces recuerden eso, que una política de desarrollo, para terminar, es a largo plazo. Una política de desarrollo conlleva un crecimiento económico y una mejora de condiciones de la vida de la sociedad, ¿verdad? ¿A través de qué? Un buen nivel de ingreso, o sea, empleos, que el desempleo sea pequeño, donde las oportunidades sociales, pues, en términos generales, se le dé a la mayoría. Eso sería lo que es la política de desarrollo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto que hemos hablado? ¿Pregunta? Bueno, entonces, hasta ahí termina la unidad 3. Ustedes tienen que completar la primera hoja hasta donde llegamos. Hasta donde llegamos la unidad
más lo que ustedes ya traen, yo les dejé hasta el cuadro, entonces ustedes tienen que seguir llenando con esas definiciones donde terminamos ahorita con las políticas de desarrollo y ahí terminaría la hoja 3. Yo espero que hoy sí ya los grupos estén integrados, los nuevos, ya todos estemos listos, porque ya les voy a dar, yo solo les voy a dar un aviso que ya puedan subir tareas, para que ninguno se me vaya a quedar, porque ya una vez subidas y cerrado ahí nuevamente ya no van a poder mandar nada. Eso sería. Y luego vamos a comenzar a ver lo que es la unidad número 4, que ya les mandé ahí el material, que eso sí, ya se los pueden compartir, que sería la teoría monetaria. Entonces vamos a ir escuchando por poquitos y vamos a ir haciendo unas pausas para ir explicando. Entonces, por favor, aquí vamos a ver, aquí está. Que solo determinados sectores. Para darle seguimiento a la cuarta unidad, que es la teoría monetaria, veremos que el origen y la esencia del dinero se explica a través del cambio, es decir, porque este mismo cambio expresa el valor de todas las mercancías. Cuando hablamos de cambio, el mismo cambio ha tenido sus formas de desarrollarse. Primera pregunta. Bueno, vean pues. El dinero tiene un origen, ¿sí? El dinero, como todo lo que hemos visto en economía, todo tiene su evolución. Entonces, para poder cerrarlo primero, ¿cuál es el origen y la esencia del dinero? El cambio. Ahora, ¿qué es el cambio? Es la expresión del valor de las mercancías. O sea, el cambio es lo que va a expresar siempre, el cambio siempre va a expresar el valor de las mercancías. Y eso es lo que le da origen al dinero. ¿Sí? Luego, tenemos nosotros acá, que son 3. La primera, la forma simple del valor o cambio simple. La segunda, de la forma desarrollada del valor o cambio desarrollado. Y la tercera, que es la forma general o universal del valor de cambio generalizado. Bien, luego vemos nosotros que si ya sabemos nosotros que el origen y la esencia del dinero se refleja en el valor de cambio, que es el que expresa el valor de las mercancías, existen 3 formas de valor o formas de cambio. La primera, que es la simple, la segunda, que es la forma desarrollada del valor o cambio desarrollado, y la tercera, que es la forma general o universal. Entonces, si nosotros vemos acá, si vemos las características de la forma simple, del valor o cambio simple, la primera es que se dio de manera casual. ¿Por qué? Que casi siempre no quedaba ningún excedente. Es decir, todo era para consumo. Y cuando había la posibilidad de que hubiese algún excedente, se podía cambiar de manera casual. Era un cambio directo donde se intercambiaba la mercancía A por la mercancía B, es decir, una mercancía por otra mercancía. La segunda forma desarrollada. Veamos. Entonces tenemos la primera forma. La primera forma que tenemos nosotros es la forma simple de valor o cambio simple. Veamos. Primero, que es casual. ¿Qué quiere decir? Que no siempre habían excedentes. Entonces, rara vez sobraba un excedente, entonces eso se cambiaba, pero se iba a cambiar ¿con qué?
con otras mercancías. ¿Pero qué mercancías? Con otras diferentes. O sea, ustedes iban a cambiar una mercancía por otra mercancía que ustedes no obtenían, ¿verdad? Y eso está en función de la utilidad o su valor de uso. Es dependiendo del valor de uso de la mercancía. Entonces, ustedes en base a eso iban a hacer el cambio respectivo. ¿Qué quiere decir esto? El teorema es una mercancía por otra mercancía, es decir, la mercancía A por la mercancía B. O sea, lo que se buscaba es más que todo en función de su valor de uso, porque al final tienen igual valor, porque así como el productor A tiene necesidad de conseguir la mercancía B, el productor B tiene necesidad de cambiar y de obtener la mercancía A. O sea, se consideran de igual costo en trabajo, ¿verdad? Porque eso lo mide por la necesidad que se puede obtener, pero aquí hablamos propiamente del costo de trabajo. O sea, otra característica, o sea, al finalizar, es que el cambio simple es al azar, o sea, sin una equivalencia. Es en función de la necesidad que se tenga. O sea, las mercancías tienen diferente valor. Para uno, quizás menos, y para el otro va a ser más por la necesidad de obtenerla. Luego, por otro lado, esto se da en economías cerradas. Economías cerradas son prácticamente de autoconsumo, ¿verdad? O sea, el cambio se da de manera directa. Al decir de manera directa, de productor a productor o de comerciante a comerciante. Es casual y al final es una mercancía por otra. ¿Está claro eso? ¿Están claras las características de una forma simple? Bien. ¿Qué tenemos entonces? Permítame. Luego tenemos la segunda forma. La segunda forma se le llama forma desarrollada del valor o cambio desarrollado. Del valor o cambio desarrollado. Ya acá hay un excedente habitual. Es decir, se da como una forma de trueque. También es un cambio directo. Los más comunes y los primeros fueron los instrumentos de trabajo y los ornamentos, ya que estos llevaban más trabajo y en el caso de los instrumentos de trabajo eran necesarios para la creación de ciertas actividades productivas o la creación de otras mercancías. Acá se cambia una mercancía por varias mercancías en esta forma desarrollada. Es decir, si lo queremos explicar en un teorema, la mercancía A se cambia por la mercancía B, la C y la D. Y la tercera forma. Bien, aquí ya tenemos unas características distintas en la forma desarrollada. Mientras en la simple el cambio era casual, aquí ya es habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta forma de valor siempre va a haber un excedente y es eso lo que se va a cambiar, por un lado. Por otro lado, una mercancía se va a cambiar por varias mercancías. O sea, es una forma directa de hacer también. Y aquí ya se dan algunos instrumentos. Aquí una forma de explicar cuál es esa mercancía por varias mercancías son aquellos instrumentos de trabajo o aquellos instrumentos o ornamentos de productos que representan un cambio, porque cambiar instrumentos de trabajo por mercancías tenía más valor porque a través de ellos se podía producir, ¿verdad? Entonces, el teorema es aquí, que es habitual, ¿sí? O sea, es constante porque siempre hay excedente, en el otro no, el otro es casual y rara vez cuando había excedente se hacía. Aquel era directo, este es directo también.
Aquel era una mercancía por otra mercancía y este es una mercancía por varias mercancías. ¿Estamos bien ahí? Tanto dedo que miro yo ahí. Bien, aquí vamos. Sí, gracias. Mucho dedo miro yo ahí. Gracias. Que es la general o universal del valor o cambio general. Esta es básicamente la forma, la tercera forma, que es la general o es la forma universal, como se llama, o valor de cambio generalizado. Surge con el aparecimiento del artesano independiente como el profesional, y además surgen los mercados ya abiertos, ya no son economías de consumo como los primeros dos formas de cambio, sino que los mercados se vuelven regionales, es decir, entre poblados y tribus que estaban a distancias, lo que origina el aparecimiento del comercio y del comerciante como tal. Acá la mercancía se le llama equivalente general. Este tipo de mercancía era tomada así, primero porque en algunas regiones era difícil de producirla, lo que daba como consecuencia que era escasa. Pensemos en algunas mercancías que se dan en clima frío o fríos extremos, o en aquellos climas donde es mucho el calor. Entonces todo eso tenía mucha influencia o que ver. Entonces el teorema básico acá es que una mercancía, expresa el valor de varias, o dicho de otra manera, varias mercancías son intercambiadas con una mercancía de equivalente general. O sea, de una región a otra. Hay regiones que tenían muchas mercancías, pero había una que era necesaria y vital. Y para poder ellos obtener esa mercancía, tenían que dar varias mercancías por esa mercancía, que era el equivalente general, teniendo en cuenta que esto ya se hacía en forma colectiva, es decir, a través del comerciante, que era el que hacía toda la intermediación entre los productores. Y seguido ese cambio, seguido esa evolución que el mismo cambio sufre, se necesitaba siempre una mercancía equivalente o general. Y es así como surge el dinero que asumió. Paremos ahí. Vean, la tercera forma. ¿Qué tiene la tercera forma? Bueno, primero, ya se da de manera un poquito más regionalizada. Aquí ya se trabaja de región a región y aquí surgen los artesanos, aquí surgen los profesionales que en ese entonces sabían de medicina y algunas otras cuestiones, ¿verdad? Esto ya pasó de poblados y tribus, se colectivizó y aquí nacieron los grandes mercados regionales y se desarrolló el comercio como tal. Esto fue gracias a los comerciantes que comenzaron a dar ese giro que se necesitaba, y se necesitaba una sola mercancía que fuera aceptada como equivalente general. Las condiciones climáticas influían mucho. Por otro lado, esta mercancía aceptada
como equivalente general era transada por varias mercancías de una región a otra, ¿verdad? Y esta equivalencia general surgió, le dio un giro inesperado porque ya no había una forma de usar ese sistema que era trueque, mercancía por mercancía. Entonces, ahí se dio el aparecimiento del dinero. Por favor, en esas hojas que yo les mandé, borren ahí donde dice la palabra dinero y lo ponen como subtítulo donde dice dinero. Apareció cuando la función de equivalente general lo asumieron los metales preciosos, como el oro y la plata. ¿Qué significa esto? Que este valor de cambio generalizado o esta mercancía equivalente general se dio con los metales preciosos, porque esos podían ser intercambiados al final, por cualquier mercancía, porque si alguien me dice que el dinero es una mercancía, es cierto, porque el dinero sirve para obtener mercancías o no, porque al final todo lo que ustedes pagan con dinero obtienen cualquier mercancía y le reciben también el dinero, que es una mercancía, porque sirve para un medio de cambio. Entonces, aquí aparecieron los metales preciosos, el oro y la plata. Entonces, acá el dinero en ese entonces, cuando eran metales preciosos, tenían algunas características. Las características como valor, homogeneidad, divisibilidad y utilidad. La primera, el volumen y peso. Esto, lógicamente, hay trabajo invertido, ¿va? Tiene valor y puede ser transportado, o sea, puede ser transportado en lingotes, puede ser transportado, no sé. Aquí se dio el desarrollo de puro pago oro, ¿verdad? Y pago plata, dependiendo del tipo de mercancía que se fuera a obtener. Era durable porque lógicamente estos metales, principalmente el oro, resiste a la intemperie, al ácido, a la oxidación y el desgaste que se da a través del tiempo. Por otro lado, es homogéneo porque los metales en cualquier parte del mundo, oro es aquí y oro es allá, ¿verdad? Plata es aquí y plata es allá porque conservan sus características físicas y químicas. Es divisible, ¿por qué razón? Porque un lingote se puede partir en 3, 4, 5 partes y proporcionalmente siempre va a tener su mismo valor, ¿verdad? Lo que pasa es que el valor se divide en 3, 4, 5 o 6 partes o qué sé yo, y al final proporcionalmente es el mismo valor del lingote y su utilidad, pues, aparte de ser un medio de cambio que aceptado como un equivalente general, como dinero tal, tenía la utilidad de poderse hacer adornos, poderse hacer joyas, poderse hacer cualquier utensilio que pueda expresar el valor de todas las mercancías como medio de cambio. Entonces, a raíz de los metales preciosos, el dinero ya adquiere funciones. El dinero adquiere 4 funciones: como medida de valor, como medio de circulación, como medio de atesoramiento y como medio de pago. Vamos entonces, pues, ahorita seguimos. Equivalente general, siendo los metales preciosos como el oro, la plata y el bronce, ya que cada uno tenía diferente denominación. Esto mismo llevó a que el dinero tuviese funciones, específicamente 4. La primera como medida de valores, la segunda como medio de circulación, la tercera como medio de atesoramiento y la cuarta como medio de pago. Ahora bien, como medida de valores, el dinero acá expresa el valor de todas las mercancías. Y este dinero nace por la propia necesidad del cambio. Es así como surgen
establecer un patrón de precios. Pero este precio podría variar por dos causas. La primera, porque cambia el valor de las propias mercancías. Y segundo, por una variación en el valor del dinero. ¿A dónde llegamos con esto? Que el precio es el exponente de la magnitud del valor de la mercancía, es decir, representa su valor de cambio. Ahora, el dinero como medio de... Bien, veamos entonces, pues, dentro de las 4 funciones que se mencionan, está la primera, como medida de valor. Bueno, ¿por qué se le llama medida de valor? Porque lo que va a suministrar precisamente es el valor de las mercancías. Como medida de valor, el dinero lo que expresa es cuánto cuesta esa mercancía para poderla adquirir. Entonces, aquí se da la necesidad propia que el dinero debe surgir para poder intercambiar una mercancía por otra, y no por la acción del Estado, sino es por la cuestión del comercio, el intercambio que es tan acelerado que necesita un precio. Entonces ese precio se puede cuantificar a través del oro. Entonces ahí es donde surge el patrón de precios, pero como el oro se vuelve hasta cierto momento un poco incómodo, es decir, incómodo para poderlo transportar o estar llevando monedas de oro o lingotes de oro, aquí se da la necesidad de definir unidades monetarias, o sea, que tengan diferentes proporciones. Y se acuerdan, primero son las monedas de oro, ahí se hacen las de plata y se hacen las de bronce, ¿verdad? Entonces, esas unidades monetarias vienen a definir cómo debe de funcionar el dinero como medida de valor. Pero esta medida de valor, que es el precio como tal, tiene variaciones. Las variaciones pueden ser por dos causas. La primera, por el valor mismo de la mercancía, que puede hacerse más escasa y se vuelva más cara, o puede existir en exceso y se haga más barata. Eso podría ser un ejemplo. Por otro lado, porque valía el valor del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que el oro se escasee, que el oro se especule, que el oro se esconda. Entonces eso hace o que haya demasiado dinero en circulación, y eso hace que abarate también las mercancías. O sea, pueden ser diversas formas de poderlo entender. Al final, ¿qué quiero decir con el dinero? Que el dinero le da precio a las mercancías. ¿Y realmente qué es el precio? Es el exponente de la magnitud del valor de la mercancía. Al decir el exponente de la magnitud del valor de la mercancía, es que a través del precio nosotros tenemos un valor de cambio. Y lógicamente ese cambio nos va a determinar la proporción con la que nosotros tenemos para obtener una mercancía. Pero esto todavía era limitada porque en medidas de valores todavía estábamos usando metales preciosos, y vino algo más dinámico que se da dentro de la esfera de la circulación, porque la circulación, que es la segunda función del dinero, tenemos acá esto. Lo que busca o su finalidad es facilitar el cambio de los distintos bienes o mercancías. Esta circulación necesaria para que las mercancías circulen siempre va a estar determinada por los precios, que van a variar en función del valor de las mercancías y del mismo valor del dinero. Dentro del seno de la circulación nace la emisión del papel moneda, el cual es exclusivo, monopolio del Estado, que es el único que lo puede crear. Por la misma función que el dinero viene desarrollando
como medio de circulación y el dinero como medio de atesoramiento. Veamos. Luego viene la segunda función, que es el dinero como medio de circulación. Esto es bien importante. Primero, porque esto lo que va a hacer es facilitar el comercio. Segundo, va a ser más dinámico el intercambio de país a país y de una persona productora hacia una persona consumidora. O sea, el fin último es facilitar el cambio. Eso es lo que persigue el medio de circulación. O sea, toda esa misma velocidad que se tiene desarrolla un determinado patrón de precios también, pero un precio que necesita ser restaurado de una manera que ya no se puede limitar a solo metales, y esto va a dar origen a que surja el papel moneda, ¿sí? Este papel moneda tiene cuña, o decía, al decir este papel moneda tiene cuña, tiene respaldo. ¿Cuál va a ser ese respaldo? Ese respaldo va a ser el oro y la plata, dependiendo lo que ustedes o lo que en ese momento se desea cambiar. Entonces, eso consiste en que se va a establecer un patrón de precios, porque ya el papel moneda ya tiene diferentes denominaciones. Y acuérdense que la emisión del papel moneda es un monopolio y es una exclusividad de un Estado. Es de curso forzoso porque la moneda que se emite en ese país, solo esa moneda se puede circular. Hoy ya por hoy, pues ya hay una convertibilidad que es lo que hace que lo vamos a ver en la estructura propia del sistema financiero. La posibilidad acá es facilitar el comercio. La posibilidad acá es que se creó el papel moneda. Y la posibilidad acá es que lo que vino a surgir es que el comercio se acelerara más y la economía fuera más dinámica y el intercambio comercial entre países fuera más fluido. Eso es lo que persigue la circulación. Pero detrás de la circulación hay que cuidarla también, porque mucho dinero en circulación no es bueno y mucha escasez de circulación tampoco es bueno. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un control, y ese control lo va a dar a través, aquí está uno que es el medio de atesoramiento, que quiero que escuchen. Básicamente lo que pretende es que cuando hay mucha oferta de dinero, hay que retirarla de circulación. ¿Por qué? Para que no pierda su valor, para conservar su valor. Y atesorar no es más que inmovilizar o guardar o ahorrar el dinero para que mantenga su precio. Ahora, la siguiente función, que es como medio de pago. Veamos. Entonces viene la tercera función, el atesoramiento. El atesoramiento no es más que el ahorro, pero ese ahorro puede ser por parte de los, en caso de ustedes, los cuentavientes, o por parte del Estado, que es para cuidar su valor. Lo que se persigue con esto es que el dinero no se abarate. Lo que se persigue con esto es que el dinero tampoco sea caro, ¿verdad? Sino que tiene que mantener un equilibrio para mantener ese flujo de mercancías a través de la circulación de las mismas. Entonces, cuando hablamos de atesoramiento, es regular la cantidad de dinero que debe estar en circulación. Repito, porque mucho exceso de dinero lo abarata y eso ya hace que empiezan a existir algunos otros factores que desajustan la economía propiamente, ¿verdad? Y al final, lo que se pretende con el atesoramiento, porque tiene de dos vías, por el lado del ahorro y por el lado del cuidado del valor del dinero, es mantener un valor o un patrón de precios estable. Eso sería en cuanto a la tercera función. Y por último tenemos la cuarta, que está enfocada a lo que es como un medio de pago. Esto se da a raíz de la misma evolución del crecimiento, del comercio y de la circulación
entre mercancías de una región a otra, de un poblado a otro, de un país a otro. Entonces, eso da lugar a que nazcan las relaciones de crédito. Aquí un vendedor se vuelve acreedor y un comprador se vuelve un deudor. Pero estas relaciones de crédito quedan plasmadas en contratos. ¿Por qué razón? Porque al final, el fin último es la venta. Entonces, aquí se hace uso de ciertos instrumentos de crédito o financieros, si así le quieren llamar, como lo son los pagarés, las letras de cambio, las facturas de cambio, los cheques y otros instrumentos que se puedan crear. En la actualidad, la oferta monetaria de los países está compuesta por monedas y billetes, así como depósitos a la vista. Y sigue esa evolución, y caemos a la creación del dinero, en la cual que los bancos no. Bien, veamos entonces la cuarta función como medio de pago. Esto lo que vino a hacer es hacer más cómodo, porque el comercio era tan grande, tan evolutivo que iba, esa evolución de crecimiento que se daba. Entonces, también se tenía que buscar un mecanismo de crédito. Entonces, ahí es donde surgen los acreedores y los deudores. Esta nace en el pleno seno de la circulación, que creo que es de las funciones, es una de las más importantes, ¿verdad? La finalidad que pretendía el medio de pago es cómo se iba a pagar, o sea, cómo asegurar el pago de esas mercancías que se obtenían. Primero, pues, comenzaron a surgir los contratos, ¿verdad? Los contratos por los créditos dados. Segunda, el fin último del medio de pago es la venta, ¿va? Es poder vender. Por otro lado, existían algunas compensaciones entre acreedores a través de plazos, a través de varias formas de pago. Se comienza a hacer uso del dinero, se le llama dinero crédito, se llama eso, porque aquí ya surgen algunos instrumentos como los pagarés, las letras de cambio, que podían ser transferibles de persona a persona. Por otro lado, también los banqueros privados recibían depósitos retirables por medio de cheques. O sea, aquí ya se da una evolución del sistema bancario, o sea, el sistema financiero, ¿verdad? El capital bancario, como se le conoce. En la actualidad, la oferta monetaria de los países está compuesta por monedas y billetes, así como los depósitos a la vista. En el caso de Guatemala, el Banco Central, que es el responsable de toda esa actividad, contabiliza el dinero en circulación, primero a través del numerario en circulación, o sea, todo el componente, todo lo que integra el dinero como tal. Segundo, los depósitos monetarios. Tercero, el medio circulante. Cuarto, el cuasidinero, que es el que es casi dinero, pero no se ve el dinero, pero sí es dinero. Y por último, los medios de pago. Bueno, el cuasidinero lo relacionamos más con las tarjetas, con el plástico, ¿verdad? Aparte de las tarjetas de crédito, están las tarjetas de débito, que eso es disponibilidad efectiva también. Las tarjetas de crédito tuvieron su auge, han tenido su auge, pero tienen una desventaja. Las desventajas son los altos intereses, la mora, los gastos administrativos y todas esas prácticas que hacen que se encarezca más el uso del mismo. A eso se le llama anatocismo. Eso lo van a encontrar ustedes en el Código Civil. Es una práctica prohibida, ¿verdad? Es una práctica prohibida. Por ejemplo, cobrar intereses sobre intereses. Vienen ustedes y dan el pago mínimo, entonces, ¿qué pasa? El interés se lo cargan al capital y ese interés se vuelve capital para el siguiente pago y así sucesivamente. Por eso hay casos en que las deudas son impagables, ¿verdad? Son impagables y eso normalmente se convierte en capital y en capital, y es un mal que hoy por hoy, y a raíz de la pandemia, ha crecido mucho
ha crecido mucho eso, y entonces en el área civil es donde se ventila todo este tipo de cuestiones con pagos por mora, por pagos en atrasos en materia de circulantes, se puede decir, y malas tarjetas de crédito, que hay deudas que se vuelven impagables, que hay que hacerlas negociar, que ustedes han visto que sale, pague hoy, les contamos el 40-60%, ustedes sabían que los emisores de tarjetas de crédito no pierden, o sea, los bancos no pierden, porque lo que hacen es pagan un seguro por la tarjeta, con ese seguro ellos cobran lo que se les debe, y luego ese resto de la deuda tratan de ver qué cobran, y si no, pues venden la deuda, y hay empresas que se dedican a eso, ¿verdad? Compran barato y lo que puedan recuperar, pues ahí se va. Entonces, hasta ahí estaríamos nosotros con lo que hemos escuchado el día de hoy. Hasta ahí vamos a dejar la clase el día de hoy. Yo lo que quiero es el día lunes. No han dicho nada yo me recuerdo que ahora ya no, antes se paraban una semana antes por la declaración de huelga, pero nosotros tenemos todavía el día lunes para avanzar con la unidad 4. Ustedes quiero que por favor me avancen con seguir haciendo su hoja 3. Y yo voy a seguir con la siguiente clase, que es la creación del dinero. Y vamos a avanzar hasta donde podamos. Después, cuando regresemos, tenemos todavía un par de clases y ya vamos a estar en exámenes parciales. Ahí creo que ya nos estamos poniendo al día. No sé si hay alguna duda. Sí, Rosalba. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con la pregunta, ¿como para cuándo salen los segundos parciales, licenciado? Fíjese, Rosalba, por lo menos el tercer semestre está ya para el 11, o sea que solo regresan, creo yo, y a exámenes. Nosotros no sé, no nos han pasado ni calendario, pero mejor, porque yo creo que nosotros vamos una semana después, o sea, tenemos tiempo. Gracias a Dios tenemos tiempo. Bueno, gracias, muy amable. Buenas noches. ¿Alguien más? Yo voy a hacer llegar la hoja 4 para que comiencen a llenarla, pero me termina la hoja 3. Ya no falta ningún grupo, ya no falta ningún compañero que ande suelto, ¿verdad? Porque ya no vamos a recibir nada más de esto. Si estamos ahí claros, entonces les deseo buenas noches. Y los voy a ver el día lunes. Y ahí avanzan con su lectura, por favor, y seguimos dando clase. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.